les voy a pedir que leamos un versículo de la Escritura que está en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Que dice así, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Bueno, la libertad y la responsabilidad van de la mano. Una da lugar a la otra, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo que me gustaría usar con ustedes sobre finanzas, ¿verdad? Y vemos cómo estas dos cosas se unen. Y libertad en términos generales es tener la capacidad de decisión propia, ¿verdad? De poder tomar una decisión y hacer algo. Pero la verdad es que todas las decisiones, cada acción que tomas, conlleva una responsabilidad. ¿Ya? Decides irte caminando, te da hambre, ves un restaurante, decides entrar, decides pedir, comes y viene la responsabilidad, pagar la cuenta. Entonces, hablando de libertad sustentable o de la libertad que permanece, pues primordialmente se trata de responsabilidad, ¿verdad? Por eso podemos nosotros decir correctamente que las deudas te esclavizan. Los que practican el libertinaje, ¿verdad?, se terminan siempre esclavizando. Por ejemplo, en la gratificación instantánea, ¿verdad?, en las compras impulsivas, pues nos endeudamos comprando algo con dinero que no tenemos, ¿verdad? Pero nos va a llegar una factura, ¿verdad?, que no podemos pagar. Y entonces nos esclavizamos a esa deuda, ¿verdad? Y ahora hay que buscar la manera de cómo pagarla. La libertad que permanece es determinar con cuál responsabilidad puedes cumplir o pagar, ¿verdad? Esto es lo que tengo, esto es lo que puedo comprar y a eso me limito. Y si trasladamos este sencillo concepto a la vida del hombre, pues nosotros nos damos cuenta que todo se paga en esta vida, ¿verdad? Tarde o temprano. Así va a suceder. Y esto es muy importante. Esta frase, de hecho, es muy común y se usa entre los hombres porque tienen un entendimiento y un deseo de que se haga la justicia, ¿verdad? El dueño del restaurante, hablando del ejemplo, busca lo que es justo, ¿verdad?, después de que le prepara la comida y se la da de comer a alguien, ¿verdad?, a lo que tú le pediste. Él espera que le pagues lo justo. Y entonces, pues la justicia es un concepto muy importante, ¿verdad? Y Dios se revela a sí mismo como un Dios justo, ¿verdad?, un Dios santo. Y cuando existe una injusticia, pues Dios demanda la justicia, ¿verdad? El Dios de la Biblia es un Dios creador, ¿verdad? Es quien creó todas las cosas y quien nos creó también a nosotros. Creó a todos los hombres y les dio un libre albedrío, ¿verdad?, la habilidad y el poder de decidir libremente y voluntariamente. De hecho, en el principio de la creación, la Escritura nos dice que solo había un mandamiento. En Génesis 2:16, ¿verdad?, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres
ciertamente morirás. Entonces vemos que el hombre desobedeció, comió y el pecado entró en el mundo. Y con el pecado, dice la Escritura, la muerte. O sea, la factura llegó, ¿verdad? Esa es la factura. Adán murió primeramente de manera espiritual y posteriormente pues tuvo una muerte física. Y durante la vida del hombre, durante la vida de cada uno de nosotros, desde que nacemos, se empieza a acumular la deuda que tiene con Dios o que tenemos con Dios por causa de nuestros pecados. En el momento que el hombre muere, entonces la factura se cobra. A veces podemos ser como aquellos criminales, ¿verdad? Que hacen lo que quieren y se creen libres, andan ahí sueltos, pero no lo serán por mucho tiempo, ¿verdad? La justicia los está esperando con la factura, ¿verdad? Por cobrar. Dice este pasaje, ¿verdad? Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Bueno, al estar estudiando este versículo, yo lo había parafraseado, lo había escrito de otra manera, ¿verdad? Tal vez que me fuera más fácil de entenderlo. Y entonces lo escribí de esta manera. Dije, se trata de esta libertad con que Cristo nos hizo libres, que debemos estar firmes en ella, porque si no lo hacemos, estaremos volviendo a ser sujetos al yugo de la esclavitud. Y el título de esta predicación es: se trata de esta libertad. Y vamos a hacernos una serie de preguntas lógicas que vamos a contestar a través de este pasaje, ¿verdad? Y que pues, nos puedan ayudar a poder tomar de este versículo enseñanzas para nuestras vidas. Y en primer lugar, ¿verdad? Se trata de esta libertad. Y la primera pregunta es: ¿cuál es esta libertad? Bueno, esta libertad de la que está hablando aquí Pablo es la libertad de las terribles consecuencias del pecado. O sea, de la deuda que tenemos con Dios. De esta libertad se está hablando. En Isaías capítulo 53, versículo 10, nos dice la Escritura, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando del Señor Jesucristo, dice, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, la expiación es la eliminación de la deuda, ¿verdad? Del pecado a través de un tercero. Entonces, esta libertad es de la que les está hablando, ¿verdad? De que un tercero, el Señor Jesucristo, pagó esa deuda que tenemos delante de Dios. También, ¿cuál es esta libertad? Pues es la libertad de las terribles consecuencias del pecado. La condenación. Porque el pecado trae condenación a los hombres. Aunque mientras está con vida, como ese criminal, ¿verdad? Puede estar afuera en la calle, pensando que nunca se le va a castigar, pero va a llegar un momento donde el hombre muere y entonces Dios ahí cobrará la factura, ¿verdad? Pero esta libertad nos las dice aquí en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, donde dice la Escritura, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. En otras palabras, ¿verdad? Dice que la factura que tenemos ante Dios, los que estamos en Cristo, está en blanco, sin adeudos. Ya no más habrá, ¿verdad? Esta es la libertad, ¿verdad?, de la que se está hablando aquí. También libertad del poder del pecado en nuestras vidas. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, en la cruz, dice la Escritura, que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el pecado, dice, sea destruido. Y a lo que se está refiriendo, ¿verdad?, aquí es que lo hizo para que el pecado no tenga poder en nuestras vidas, ¿verdad? Jesucristo en la cruz del Calvario le quita el poder al pecado en la vida de todo aquel que le conoce. Ya no tiene el poder que tenía antes de esclavizarnos, de no permitirnos, ¿verdad?, hacer otra cosa más que hacer lo que desea. No somos más esclavos de Él. Todos aquellos que tenemos una relación con Cristo, ¿verdad? Pero ahora somos libres. ¿Y qué es importante de la libertad? Que tenemos una elección. Ahora podemos elegir. Porque la semilla que heredamos de Adán, la Escritura nos dice que de Adán heredamos una antigua naturaleza. En Romanos capítulo 5, versículo 12, ¿verdad?, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, dice, la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, por causa de Adán, cuando él tuvo, con su esposa tuvieron hijos, él pasó la semilla, ¿verdad? Pasó toda la información genética, pero en ella está el pecado. Y entonces todos los hombres, ¿verdad?, en este mundo, pues heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. La tenemos, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa que también en la Escritura se conoce como la carne. También la misma Escritura nos dice que es la carne, ¿verdad?, o antigua naturaleza. Y en Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8, nos dice cómo es esta carne, ¿verdad?, esta antigua naturaleza. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, nuestra naturaleza que le damos de Adán no puede agradar a Dios, ¿verdad? No se puede sujetar a la ley de Dios porque es pecaminosa. Y los que viven según la carne, dice aquí, no pueden agradar a Dios. Entonces, una persona que nace en este mundo físicamente tiene una antigua naturaleza, tiene su carne, ¿verdad? Y por tal, pues le es imposible agradar a Dios, porque su naturaleza es pecaminosa, está viciada, le llama la Escritura. Pero cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, entonces Dios pone una nueva semilla en él, ¿verdad? Y esto nos lo dice, ¿verdad? Una semilla nueva en él, que se le llama también, ¿verdad?, una nueva naturaleza, ¿verdad? Y que es una naturaleza contraria a la naturaleza que heredamos de Adán, ¿verdad? Es una naturaleza que no puede pecar. Y en 1 de Juan capítulo 3, versículo 9,
el apóstol Juan, ¿verdad? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente, o sea, la semilla de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, la naturaleza que Dios pone en un hombre cuando le recibe como su salvador personal, entonces es una naturaleza que es limpia, ¿verdad? Que no practica el pecado, que no puede pecar. Y entonces Dios nos equipa con una naturaleza que tiene la capacidad de vencer al pecado. Tiene la capacidad de no hacerle caso al pecado. Y entonces se vuelve en nosotros pues una decisión, ¿verdad? Nosotros somos libres. Dios nos dio libertad. Y nosotros tenemos que decidir a cuál de las dos naturalezas le vamos a hacer caso. Solo el cristiano tiene dos naturalezas, ¿verdad? Una naturaleza caída que reside en nuestro cuerpo físico, que heredamos de Adán, y una nueva naturaleza, ¿verdad? Espiritual, que viene de Dios y que recibimos cuando aceptamos a Cristo como Señor y como Salvador. Bueno, una persona ilustró este funcionamiento, ¿verdad?, de las dos naturalezas, comparándola con la creación. Y entonces decía que la carne es como un pedazo de plomo, ¿verdad? Que bajo la ley de la gravedad, si la ponemos en el agua, pues nos damos por conocimiento, ¿verdad? Nos damos cuenta que pues no puede flotar, sino que se hunde rápidamente, ¿verdad? Y si lo hacemos 100 veces obtenemos el mismo resultado, ¿verdad? La ponemos encima del agua y se hunde, ¿verdad? Así es la carne, ¿verdad? No puede agradar a Dios, no puede permanecer en la superficie. Y entonces se hunde, ¿verdad? Hace lo que está en su naturaleza, ¿verdad? Por eso le llamamos su naturaleza, ¿verdad? Hace lo malo, hace lo que a Dios le desagrada. No se puede sujetar a la ley de Dios. Pero cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Salvador Señor y Salvador, entonces, les decía, nace una naturaleza nueva, ¿verdad? Que en el ejemplo se le da como un pedazo de madera, ¿verdad? Así se ejemplifica la nueva naturaleza. Entonces se pone como si fuera un pedazo de madera sobre el cual rigen otras leyes, ¿verdad? Rige la ley de la gravedad, pero hay otra ley que rige, que es muy importante, ¿verdad? Y que es la ley de los cuerpos flotantes. Y entonces nosotros lo podemos constatar, ¿verdad? Y podemos unir estas dos piezas, ¿verdad? Este pedazo de madera y este pedazo de plomo, y los amarramos juntos y lo ponemos sobre el agua y el plomo no se hunde. Permanece en la superficie. No porque el plomo cambió. El plomo sigue siendo igual. Por sí mismo va hacia el fondo. Pero ahora hay algo que le detiene, que es el pedacito de madera, ¿verdad? La naturaleza que Dios nos da. Entonces, por eso lo que dice aquí el apóstol Juan, pues se cumple, ¿verdad? Es una naturaleza que no peca. Y cuando nos dejamos controlar por Dios, por esta nueva naturaleza, entonces estamos siendo como ese pedazo de madera, ¿verdad? Que aún a pesar de que el plomo está ahí, no se hunde. Por eso esta pregunta es muy importante, ¿verdad? Acerca de cuál es esta libertad. Y por último, para contestar esta primera pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es esta libertad? Pues es la libertad del cumplimiento de la ley. En Gálatas capítulo 3,
versículos 10 al 13, nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es una carga muy difícil de llevar. La ley exige obediencia perfecta. Y lo dice, ¿verdad? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Si tú fallas en una, entonces tú fallaste en todo, ¿verdad? Dice, y continúa, dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque no puede, ¿verdad? Porque su naturaleza pecaminosa, el pedacito de plomo siempre se hunde. No puede obedecer a Dios. Dice, es evidente porque el justo, dice, por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Sea la ley exige un estándar inalcanzable de perfección. Pero el Señor Jesucristo fue el único hombre que vino a este mundo, y entonces la Escritura nos revela, ¿verdad? Antes de nacer, la Escritura reveló que sería nacido de una virgen. Y la Escritura nos enseña que Dios, el Espíritu Santo, puso la semilla en la mujer. Ella no tuvo relaciones matrimoniales, no tuvo relaciones con un hombre, y ella quedó embarazada. Y esto es muy importante porque si hubiera tenido relaciones con un hombre, el bebé hubiera tenido una naturaleza pecaminosa como todos la tenemos. Porque a través de la semilla del hombre se pasa el pecado. Sin embargo, el Espíritu Santo puso en ella su semilla, ¿verdad? Y nació el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vino a este mundo. Se le preparó un cuerpo y Dios habitó en la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces Él vivió una vida en este mundo perfecta. Nunca pecó. No hubo ningún pecado que Él cometió. Y por causa de esto, Cristo pudo cumplir la ley, ¿verdad? Y nos pudo redimir de la maldición de la ley. Dice, hecho por nosotros maldición, ¿verdad? Él pudo pagar el rescate que se ocupaba por nosotros. Cumplió la ley a la perfección y su justicia se pone a nuestro favor, ¿verdad? Y son cosas que se repiten, ¿verdad? Veníamos hablando de un tercero que muere por nosotros, ¿verdad? Entonces, a eso es parte del rescate, ¿verdad? La justicia de Cristo se pone a nuestro favor, ¿verdad? Y entonces nosotros somos libres de la ley, porque en Cristo la hemos cumplido, ¿verdad? En su totalidad. Se trata de esta libertad. Es una gran libertad. Y en segundo lugar, o la segunda pregunta que nos vamos a hacer, dice, se trata de esta libertad. ¿Cómo se consigue esta libertad? Pues el mismo versículo nos da la respuesta, ¿verdad? Pero vemos que nos damos cuenta que el hombre trata de conseguir esta libertad en sus propias fuerzas. Pero el hombre es incapaz de hacerlo. No tiene capacidad de pagar su propia factura delante de Dios el día que muere.
De hecho, la Biblia, ¿verdad?, nos enseña, y también lo debería de corroborar nuestra conciencia, que el hombre es esclavo del pecado. El pecado nos esclaviza. Nosotros no podemos lograr nuestra libertad por nosotros mismos. Cuando lo intentamos lograr en nuestras propias fuerzas, obrando, ¿verdad?, lo único que conseguimos es enredarnos más, endeudarnos más, cometiendo pecados tal vez que se puedan ocultar, pero que para Dios están al descubierto. Porque cada ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. Pero en cada persona, ¿verdad?, se manifiesta de diferente manera. Hay personas que no pueden controlar su ira y otras que no tienen problemas con la ira. Pero tal vez tienen el pecado de la envidia, de celos, de lujuria, problemas de drogadicción. Es muy común, ¿verdad?, tener el pecado de orgullo, de maledicencia, de mentir, de avaricia, de codicia, etcétera, ¿verdad? Somos hombres y mujeres pecadoras y pecadores. El hombre trata, ¿verdad?, pero solo se puede conseguir en Cristo, ¿verdad? Es el único que lo puede lograr. Por eso dice el versículo, ¿verdad? Estad pues firmes en la libertad, dice, con que Cristo nos hizo libres. Solo Cristo nos puede dar esa libertad. Cualquier persona, cualquier religión que te dice que se necesita algo más que el sacrificio de Cristo en la cruz, te quiere esclavizar. Está pervirtiendo el evangelio, como lo estaban tratando de hacer con la iglesia de Galacia. Les estaban tratando de decir que no era suficiente con creer en Cristo para salvación y para perdón de pecados y para librarse de la condenación, sino que tenían que hacer algo más, ¿verdad? Todavía había algo más que hacer. Entonces, cualquier persona, cualquier religión que hace esto, te estará esclavizando, ¿verdad? Te llevará a la esclavitud. Porque Jesús pagó el precio de los pecados, ¿verdad? Y nos libró de la condenación de una eternidad en el infierno. Éramos incapaces de cumplir con las exigencias, ¿verdad?, de la ley. Nadie lo puede hacer, solo el Señor Jesucristo pudo hacerlo. No podíamos o no podemos por nosotros mismos conseguir esta libertad. Por eso Jesús lo hizo por nosotros. Éramos y somos incapaces, ¿verdad? El hombre es incapaz de hacerlo por sí mismo. Solo Cristo, ¿verdad?, cumplió perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. Por eso es que podemos obtener la libertad, por lo que hizo por nosotros. Nuestra justificación delante de Dios no depende de nuestras obras, sino de las obras de Cristo. Él es el que obró. Se trata de esta libertad. En tercer lugar, ¿por qué es tan importante estar firmes en la libertad? Y nos dice, así empieza el versículo, ¿verdad? El versículo 1 del capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad. Y hay un énfasis, ¿verdad?, que hace aquí, ¿verdad? Dice, estad pues firmes en la libertad. O sea, es algo muy importante. Y de esta pregunta, o para contestar esta pregunta, se derivan dos preguntas, ¿verdad?, que nos van a traer la respuesta. Y dice, estad firmes en la libertad. Y se requiere la decisión diaria de permanecer firmes. Se requiere que tú hagas algo.
es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿verdad? Porque somos libres, porque Dios nos da esa oportunidad. Esa es la libertad que Dios nos da, que nosotros tengamos que decidir. Podrías decidir, no hacerlo, no hacer lo que dice aquí que hagas, ¿verdad? Podrías decidir no estar firme en la libertad y podrías usar la libertad como ocasión para la carne, como lo dice el versículo 13 de este mismo pasaje, o usar la libertad que Cristo te dio como licencia, ¿verdad? Para buscar tu autosatisfacción, para darle rienda suelta a tus impulsos, a tus deseos carnales. Podrías hacer eso, ¿verdad? El cristiano tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de usar esa libertad para hacer lo correcto, ¿verdad? Seguir a Jesús nos mantiene firmes en esta libertad, ¿verdad? Seguir a Jesús nos mantiene firmes en esta libertad. Esa es la respuesta, ¿verdad? Si lo seguimos, entonces nos mantenemos en esta libertad. A veces podemos llegar a pensar que ser libres es ser independientes de cualquier restricción, ¿verdad? Que no me tengan que decir nada. En ese momento soy verdaderamente libre. Pero la realidad es que necesitamos las restricciones para ser libres. Suena contrario, ¿verdad? Pero fíjate que no lo es. Porque si tú te pones a pensar, piensa en un pez. Un pez solo es libre cuando está bajo la restricción del agua. Si se escapa de esos límites que lo confinan, ¿verdad? Si se escapa del agua, perderá su libertad y morirá. Entonces, para ser libre, tiene que estar, pues, dentro del agua. Ese es un ejemplo en la creación, ¿verdad? Que nos podemos dar cuenta que pues, las restricciones, pues, son importantes. O piensa en un niño de 2 años, ¿verdad?, que decide hacer todo lo que le plazca y no escucha a sus padres, que vive fuera de los confinamientos amorosos de sus padres, ¿verdad? Este niño, si continúa así, no va a experimentar libertad. Su vida va a ser un desastre, ¿verdad? Como vemos que hay niños que viven así, ¿verdad? Decimos, híjole, este niñito pobrecito, ¿verdad? Pero le va a ir mal en la vida, ¿verdad? Y como este niño, pues también nosotros necesitamos restricciones, ¿verdad? Para permanecer siendo libres. Vivir bajo la autoridad de Dios, bajo su protección y su guía amorosa, nos libera para vivir una vida verdaderamente libre. ¿Por qué es tan importante estar firmes en la libertad? Vimos que estar firmes en la libertad es permanecer en Cristo, ¿verdad? Y la otra pregunta que se deriva es, ¿cómo permanezco en Él? O sea, ¿cómo permanezco firme en la libertad, verdad? Dijimos que permanecer firmes en la libertad es permanecer en Él. Entonces, pues ahora, ¿cómo le hacemos, verdad? Para permanecer en Él y estar gozando, ¿verdad?, de esta condición. Y bueno, acabamos de ver en los peces, ¿verdad?, en los niños, ejemplos de que las restricciones pueden ser buenas. Pero para poder ser libre y gozar de la verdadera libertad, uno mismo tiene que ponerse estas restricciones, ¿verdad? Porque eres libre. Dios no lo va a hacer a la fuerza en tu vida.
Tú tienes que tomar la decisión de limitarte, ¿verdad?, a hacer estas cosas. Jesús te invita a seguirlo, ¿verdad? Te invita a gozar de la verdadera libertad. Y lo hace en Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30, donde dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo, ¿verdad?, es un armazón, una barra medio con curva, ¿verdad?, que se puede colocar en dos animales. Normalmente se coloca en dos animales y se sujeta la barra sobre sus cuellos, ¿verdad?, sobre sus cuerpos, sobre y entonces se usa este yugo para tirar de una carga pesada. Lo usan para tirar de una carga pesada las personas que trabajan en el campo. Y entonces, como hay dos animales, pues se equilibra la carga de lo que están jalando y se facilita su manejo también, ¿verdad? Entonces este era un proceso cuando se trabajaba en el campo en los tiempos del Señor Jesucristo. Entonces, pues este ejemplo, pues para ellos debió de haber sido un ejemplo pues muy sencillo de entender, ¿verdad? Y entonces les dijo él, ¿verdad?, llevad mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Conéctense conmigo, ¿verdad? Estén unidos a mí. Jesús ofrece compartir su yugo con nosotros, pero lo tenemos que hacer de una manera voluntaria. Les decía, normalmente los agricultores, que son los que usaban este instrumento, que unía los dos animales, lo hacían uniendo a un buey, pues, o sea, animales fuertes, ¿verdad?, maduro y experimentado, junto a uno que era joven. Y entonces el adulto experimentado sabía qué hacer, ¿verdad?, sabía por dónde ir. Y el otro que estaba más joven y que estaba unido a él, pues le seguía, ¿verdad?, les iba siguiendo por del otro fuera. Y ambos hacían el trabajo. Así es con Jesucristo, ¿verdad? Si nos unimos a Él, Jesús sabe el camino. Él sabe por dónde ir. Y solo tenemos que seguirlo. Caminando con Él. Siguiéndole a Él. Él nos lleva por el camino recto. Si nos quitamos el yugo que nos une a Jesucristo, nosotros no podremos caminar por un camino recto. O nos vamos a ir a un lado, a un extremo, ¿verdad?, a la izquierda, que nos va a llevar a que nos esclavice, ¿verdad?, en el pecado. O nos vamos a ir hacia el otro lado, ¿verdad?, hacia un extremo a la derecha, donde nos va a esclavizar la ley, ¿verdad?, y el tratar de cumplirla en nuestras propias fuerzas. Pero no nos podrá llevar por el camino recto, ¿verdad? Solo conectados con el Señor Jesucristo podemos hacer eso. Ponernos el yugo con Cristo es andar, ¿verdad?, en la voluntad directiva de Dios. Es alinear tu vida con la palabra de Dios escrita. O sea, vivir bajo los principios bíblicos, vivir haciendo lo que dice la Biblia. Como dice en el versículo, como menciona en el mismo capítulo 5 de Gálatas, en la segunda parte del versículo 13 y el versículo 14, dice, ¿cuáles son aquellas cosas, ¿verdad?, aquella voluntad de Dios que nosotros se nos revela? Dice, sino servíos por amor los unos a los otros,
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú andas con Cristo, este es el camino por el cual te lleva Cristo, ¿verdad? En el que te pide servir por amor los unos a los otros. Si vas unido a Cristo, entonces te llevará por sus principios. Y dice el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque que su carga es fácil de llevar. Su yugo es fácil de llegar, dice, y ligera mi carga. O sea, no es difícil. Es fácil, ¿verdad? Si tú permaneces unido a Él. Si vas unido a Cristo, por donde vas y por donde Él te guía, tal vez te encontrarás con caminos difíciles. Entonces, no te preocupes, ¿verdad? Porque Cristo te ayudará a cruzarlos. Y por ahí hay un poema, ¿verdad? Muy conocido, que no sé quién lo escribió, si es anónimo o no, pero habla de una persona. El poema lo van a recordar, creo, cuando lo esté mencionando, pero el poema es De las huellas en la arena, así se llama el poema. Y entonces dice que una noche, dice una persona, soñé, dice, que caminaba por la playa con Dios. Y durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que unas huellas de pie se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían 2 pares de huellas y a veces un solo par. Y eso me preocupó. Y se me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios, Señor, tú me prometiste que si te seguía, siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida, había un solo par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesité, no caminaste a mi lado? Le preguntó. Entonces él me respondió, querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría. En los momentos más difíciles, cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. Se trata de esta libertad. Vive la verdad. Y la única manera de vivirla es unidos con Cristo. Vivamos esta libertad porque es una libertad a la verdadera felicidad, donde no habrá facturas, ¿verdad?, que tengan que venir, sino que habrá bendiciones tras bendiciones en nuestra vida. Bueno, que Dios les bendiga.